Bien, presente aquí en la redacción de LT39 Noticias, el prestigioso doctor Ariel Sánchez, oriundo de nuestra ciudad, ya radicado hace muchos años en la vecina ciudad de Rosario. Doctor Ariel Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, Ariel, vas a presentar tu primer libro de poemas. Exactamente, eso se va a hacer mañana viernes en el Club Social a la nochecita. Y bueno, alguien de acá de Victoria, un profesor de literatura, va a decir unas palabras, digamos, técnicas sobre el fondo del libro. Y después un par de amigos, Celia Pilnik y Pato Bruselario, van a leer algunos poemas seleccionados. Por ahí me hacen alguna pregunta y aclararé algunas cuestiones sobre la gestación de este libro. Después se va a servir una copa de vino y el que quiera por ahí comprar el libro, por ahí algunos números quedan, algunos ejemplares quedan como para que se pueda adquirir. Perfecto. Ariel, ¿por qué el género de la poesía? El género poesía tiene que ver con la familia, sobre todo la familia materna, los Virgilio. Mamá era muy amante de la poesía, nos crió siempre recitándonos poemas de algunas de las clásicas poetisas latinoamericanas como Alfonsina Storni, Gabriela Mistral, Juana de Ibarburu, que le gustaba mucho también. Y ella leía mucha poesía, memorizaba mucha poesía y siempre estaba recitando, si no, no leía directamente poemas para entretenernos cuando éramos chicos, porque en esa época en invierno no había otra cosa que hacer, no podíamos jugar en la vereda. Entonces se escuchaba poesía en casa mucha. Y después un par de hermanos de mamá, el tío José, la tía Lucha, también escribían poesía. Quiere decir que esa beta nos viene del lado materno. En cambio, en la familia de papá no había nadie que o le gustara o escribiera poesía. Perfecto. Recién incluso fuera de micrófono me decías que todos los poemas que están en ese libro los has escrito a lo largo de toda tu vida, que no se puede decir que es una etapa de tu vida. Es una etapa larga, pero confinada, digamos. Yo empecé a escribir algo durante la escuela secundaria, casi al final. Sobre todo escribí algunas cosas al comienzo de la carrera universitaria. Y luego, en mis jóvenes años por ahí de residencia, de perfeccionamiento, algunos poemas tarde en la vida los escribí, tarde, relativamente joven, pero más tarde con respecto a la escuela secundaria, los escribí cuando estaba en Estados Unidos haciendo mi residencia. Después de ese momento, muy poca producción, cuando yo me puse a trabajar como especialista en Rosario, muy poca producción. Tan es así que esos poemas los fui guardando. En la época de la computadora los pasé en limpio, los guardé en la computadora y hace relativamente poco dije, bueno, pucha, antes de morirme esto tiene que salir a la luz, porque si no va a quedar metido en la computadora, nadie los va a conocer. Por supuesto que los habían leído algunos amigos, mi hermana que es profesora de letras, mi hermano menor Alejandro que le gusta mucho la poesía y habían dado su opinión sobre los poemas, y me decían, los que los conocían, que valía la pena tenerlos en blanco y negro y publicarlos. Claro, Y me decidí. sí, Ariel, te escucho y queda claro que este libro de poemas habla del Ariel hombre, el Ariel amigo, el Ariel hermano, el Ariel dentro de la sociedad, no el Ariel médico que justamente como vos decís te absorbió. Y vos en muchos años, lo que hiciste fue siempre, obviamente, escribir. Tus artículos dentro de la medicina son muy conocidos. Exactamente, eso es mucha producción médica sobre todo. Y bueno, algunos me han preguntado, dice, ¿y esta unión de la medicina y la poesía es relativamente común? ¿Hay médicos escritores? Y bueno, sin que haya nombres específicos, porque hay muchos, pero sí, hay muchos médicos que han sido escritores, que han sido pintores, que han sido músicos, que han sido poetas. ¿Por qué? Porque realmente la medicina es en realidad una ciencia humanística. Sí. Tiene que ver con el hombre, tiene que ver con las preguntas fundamentales, de dónde venimos, a dónde vamos, qué somos, por qué nos enfermamos, por qué sufrimos. Y entonces todo ese mundo humanístico se refleja en los médicos y muchos médicos producen estas obras humanísticas, han producido. Bueno, en mí no ha habido otra cosa, no ha habido música, me hubiera encantado ser músico, pero nunca tuve tiempo de estudiar, salvo ragar la guitarra y para acompañar alguna samba cuando éramos estudiantes, pero la verdad es que surgió en esto, en la poesía. Bien, Ariel, si tuvieses que elegir un poema de tu libro, ¿cuál sería?
cuál es a tu criterio el que puede representarte más a vos? Porque obviamente habla de muchas etapas de tu vida. Muchas etapas. Sí. La verdad es que sí. Habla del Ariel estudiante, aparte habla del Ariel que estudió fuera del país también, que se especializó en otra sociedad. Exacto. En una gran urbe. Exactamente. Como es Nueva York, digamos. Como es Nueva York. Te debe, digamos, la cabeza de una persona justamente debe tener sus bemoles, pudiendo estar allí estudiando, relacionándose, vinculándose. Sí, es bastante difícil decir exactamente dónde se originó cada uno. Si uno pasa y hace memoria, puede decir dónde se originó cada cosa. Me acuerdo de algún poema, por ejemplo, que se me ocurrió visitando una iglesia barroca en Praga, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en el costado había un alto relieve donde había uno de esos sacrificios paganos donde se degollaba un carnero, como en la antigüedad, se hacían sacrificios a Dios que eran cruentos, y entonces y después estaba la pira del sacrificio por allí. Bueno, en uno de estos poemas está reflejado ese momento, ponele. Y así te puedo dar montones de ejemplos. Sí. Pero... Por ejemplo, el último. El último se llama Epifanía. Lo escribí hace relativamente poco tiempo, porque es el poema número 50, y había 49 previos, y por una cuestión de cábala dije, bueno, vamos al medio centenar. Y se me ocurrió esto que se llama Epifanía. El desierto toca el mar, que solo puede darle un poco de su sal. Lejos, en el oasis, la gaviota llega a la sombra y al agua dulce y fresca. Extiende feliz sus alas sobre el pasto, sabe que ya no morirá. Bien. Perfecto. Habla digamos, esto es abrazar la vida. Abrazar la vida. Es abrazar la vida. Y salvarse de la muerte de sed, digamos, ¿no? Sí, pero es encontrarle también como ese sentido a la vida, como el que le encuentra la gaviota. Exactamente. En su vuelo. Exactamente. En su vuelo eterno. Exacto. Y después te puedo leer otro. Sí. Ya que lo di al azar acá, que se llama Vigilia. Siempre he sido medio perseguido por el insomnio yo. Bueno, y esto lo escribí, sí, siendo un muchacho joven que no podía dormir, digamos. Estaba acá de vacaciones en casa y no podía conciliar el sueño. Y estaba acá y se escuchaban las campanadas de la torre de la iglesia, yo vivía una cuadra de ahí. Sí. Y entonces este verso dice así, Vigilia. Ojalá me fuese conseguido, empiezo nuevo. Sí. Ojalá me fuera concedido el milagro de que tras la noche del áspero insomnio, la campanada de las 5:15 se convirtiese en el toque solitario de la 1. Así, cerrando los párpados ardidos por la vigilia, yo podría bostezar, tragando los fantasmas de la oscuridad, y dormir con una sonrisa feliz para soñar con benévolos relojes que desanden el tiempo. Bien. Un insomnio racionalizado. Insomnio racionalizado. Racionalizado, ¿no? Sí, hermosos. Bien, entonces, este libro, Ariel, lo presentás. Te pido, por favor, que me lo muestres. Este es el libro, Poemas, del doctor Ariel Sánchez, que lo vas a presentar entonces. Perfecto. Entonces, viernes 21 de junio, 20:30 horas, Club Social, la presentación del libro Poemas del doctor Ariel Sánchez. Quiero agradecer una cosita más. Ya que ha sido tan amable, te digo una cosita más, que le quiero agradecer a Juan Manuel Pirro, porque decidí hacer el libro en mi pueblo y lo imprimió la imprenta Los Gráficos, que por cierto lo ha hecho muy bien, y ellos mismos reconocieron que hacía muchísimo tiempo que no producían un libro, así que este fue también un primer momento para ellos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Gracias.